Hola, hola, Seba, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya, pues. Esperemos que se meta la gente y empezamos a conversar, ¿o no? Nada, démosle al tiro nomás y ya van 45, Ya, 51, vale. Vale, va. 58, mira qué rápido, Rápido, rápido. 65, había gente esperando esto, parece. Sí, sí, sí. Ya, oye, ya, partamos al tiro ¿Mm? nomás. Entonces, oye, ¿tú creís, ponte tú, que el nombre de feminazi es justificado? Porque a mí, por ejemplo, el nazismo y el feminismo moderno me parecen dos ideologías bastante parecidas. ¿Qué opinas tú? Ya, a ver, tenemos que pensar que el concepto feminazi tiene un origen, ¿no es cierto? Sí. Saludo a Corebo de Élide, que me pidió que lo saludara ahí. Eh, por ahí dicen que no se escucha, avisen si se escucha o no. Sí, se escucha todo. Yo escucho perfecto. No, yo le pregunto a la gente, espérate un poco. A ver, Oye, Seba, ¿estás dispuesto a un debate por este medio? Por este y por cualquiera. con el tío Cuchito. Ya, démosle nomás, po. Ya. Quería decirte que, bueno, a ver, el término feminazi tiene un origen. Este era uno de estos predicadores, no pastor, Sí. norteamericanos muy pro vida, que dijo que hay ciertas feministas que Ujú. más que ver como un avance los derechos de las mujeres, ven como un avance del feminismo la cantidad de abortos que se practican, digamos, y por su búsqueda, ¿no es cierto?, de la eugenesia masiva y de la matanza de bebés, ¿no es cierto?, del exterminio, digamos, de niños, él les Sí. puso feminazis, ¿no es cierto? Y se refería específicamente a eso, digamos, a esas que son aborteras fanáticas, ¿no es cierto? Tipo, sí. Puta que Pero ponte me incomoda esta weá, weón. incomoda. Eh, no ¿Y sé, por creo qué que no me te la gusta? puse mal. Ahí está. Porque estoy con un cambio de look que quiero dejar en suspenso. Ah, Ya, ya. Eh, le vamos a mandar un saludo a la Dani. Se me olvidó tu apellido, Dani, pero tú sabes que te estoy saludando a ti. Eh, ya. Mira, yo encuentro que aparte de solo lo de las aborteras, encuentro que se parecen caleta también. Por ejemplo, que ambas ideologías son totalitarias. O sea, si tú entendís por totalitario el dominio de una única ideología que invada todos los aspectos de vida social e individual, por ejemplo, yo encuentro que el feminacismo, por ejemplo, con esto del lenguaje inclusivo, que te lo tratan de imponer y te están tratando de imponer una forma de pensar y de hablar, eso lo encuentro yo, por ejemplo, súper totalitario. Eh, y también encuentro que mira, ambas el socialismo, odian a millones por su nacimiento, son ideologías eh, supremacistas, niegan el principio de igualdad ante hmm, la ley, niegan el derecho a presunción de inocencia. O sea, encuentro que son bastante similares en realidad y entonces encuentro que está justificado. a ver, tenemos que entender eh, el totalitarismo, lo que entendemos por totalitarismo, ¿no es cierto? Politológicamente hablando, es Sí, una ideología que plantea que el Estado, ojo ujú, ahí, el Estado, eh, se, se haga partícipe de la totalidad de los aspectos de la vida en sociedad y de la vida personal de los ciudadanos. sí, En ese sentido, el feminismo moderno, el feminismo actual es totalitario. Las vertientes más anteriores lo eran menos, pero no dejaban de serlo también. No olvidemos que el sufragismo no solo buscaba el voto femenino, sino también la prohibición de la prostitución, la prohibición del alcohol, la prohibición de las sí, drogas, y varias de esas cosas las consiguieron, y hasta el día de hoy en Estados Unidos están prohibidas las drogas, está prohibido el juego en muchos estados y está prohibida la prostitución en la práctica totalidad de los estados, y estuvo prohibido el alcohol, y todo eso gracias al feminismo, ¿no es cierto? Esas son políticas que sí. impulsaron las feministas. Sí, pues Luego, eso es totalitario porque una ley, si entendemos una ley, en realidad una ley en el fondo es una amenaza de violencia. El Estado te está diciendo, eh, oye, tú cumple mi norma y si no te vas a pero, meter preso, te o vamos a meter una sea, multa. Entonces, si te están o imponiendo bajo la ley o que no podéis, o que la prostitución sea ilegal o que no puedas consumir droga, eso también es un tipo de totalitarismo, exactamente. sea, a ver, no necesariamente. La ley,
digamos, se fundamenta en la amenaza de la violencia. Esa es la violencia implícita, que no explícita, que mantiene todo sistema político y todo sistema de vida en sociedad, ¿no es cierto? Que es Sí, una norma punible. Siempre que sí. tú tengas vida en sociedad, vas a tener normas punibles, es decir, digamos, reglas que si no cumples hay un castigo. Ujú. Eso no es necesariamente totalitario. Lo que es totalitario es que esas normas no intentan, digamos, normar, valga la redundancia, Estándar las moral. relaciones sociales de las personas, sino que intentan normar los estilos de vida de las personas. Sí. ¿Bien? Entonces, O imponerte algún tipo van de y... estándar moral, por ejemplo. ¿Cómo? O también que, por ejemplo, aquellos que están en contra de la prostitución Mira, o de mira, voy legalizar a las poner... drogas, por ejemplo, están de alguna manera imponiendo a través de la amenaza de violencia un estándar moral que para ellos puede ser correcto, pero para otras personas no. Mira, voy a poner como ejemplo, por ejemplo, la Inquisición tardía. La Inquisición católica tardía no Sí, castigaba la homosexualidad per se, sino sí, su práctica pública y su promoción. No ujú, castigaba, por ejemplo, la fornicación per se, sino su práctica pública y su promoción. No castigaba la práctica de religiones distintas de la Iglesia Católica, sino su práctica pública y su promoción. Por lo tanto, era una norma no totalitaria, en el sentido de que era una norma que tal vez puede ser estricta, puede ser considerada injusta, pero no es una norma que busque decirte cómo vivir tu vida, sino que te plantea una barrera respecto de los demás, ¿no es sí, cierto? Y para eso son las leyes, es una barrera no respecto de ti mismo para ti mismo. Una sí, norma totalitaria actual, por ejemplo, del tema, ponte tú, eh, las normativas que tienen que ver con el uso de distintos dispositivos de seguridad al interior de los vehículos, por ejemplo, las sillas para niños y todo eso. O sea, eso sí, no es una relación mía con los demás, sino que es una relación mía con mi familia, conmigo mismo, y por lo tanto te estás metiendo en cómo yo organizo mi familia. Por lo tanto, sí, ya te estás metiendo en un ámbito más totalitario. Para poner obvio. una diferencia entre una norma con la que la mayoría puede estar de acuerdo, que es la de las sillas para niños en los autos, que sí Sí, tiene rasgos totalitarios, versus una norma con la que nadie estaría de acuerdo hoy en día, que es la de la Inquisición tardía, pero que no tiene rasgos totalitarios porque norma relaciones entre seres humanos y no la vida del ser humano en sí mismo, digamos. Ahora, obvio. yo creo que el feminismo, más que totalitario, si bien tiene mucho de totalitario y el de ahora mucho más que los anteriores, Ajá, eh, lo que lo hace muy similar al nazismo tiene que ver con la idea, digamos, de la estructuración identitaria de las políticas, digamos. La idea de que existen ciudadanos de distintas categorías de acuerdo a criterios, ¿no es cierto?, de su identidad. ¿Cierto? Un ujú, trans vale más que un cis, ¿no es cierto? sí, Son po, nombres que inventan ellos, que si tú eres normal, eres cis, y si estás enfermo en la cabeza, eres trans, y si estás enfermo en la sí, cabeza, valís más que los que están sanos, digamos. sí, po. Eh, O sea, eso también vale encuentro más que es una mujer que un como... hombre, su Sí, sí, testimonio sí, vale más, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que son típicas, ¿no es cierto?, de estos regímenes identitarios, como ocurre con el Islam, donde el hombre vale más que la mujer, donde sí, el islámico tiene un valor, ¿no es cierto?, su testimonio, su ciudadanía tiene un valor mayor que el del cristiano en una sociedad musulmana, etcétera. ujú, Lo mismo pasa en el tema del feminismo, donde una persona de izquierda, por ejemplo, es sagrada, no se le puede por ningún motivo dar un cachetazo al cabada, pero sí se le puede, ¿no es cierto?, agarrar a sí, piedrazo al auto un facho, ¿no es cierto? sí, po. Porque Eso uno, son como doble moral igual, porque es no es doble como que moral. hacerlo hacia, solo sirve, o sea, o solo vale la pena o es legítimo practicar esas cosas contra o los fachos, todo eso, pero si lo practican contra ti, es una violación a los derechos humanos, opresión y Pero todas no es estas una cosas. doble moral, es una moral identitaria, ¿no es cierto?, que establece, ¿no es cierto?, el valor de una persona de acuerdo a su identidad. Eso es Sí, lo que es. va, Eh, yo igual creo que las personas tienen valores distintos, ese igualitarismo, ¿no es cierto?, del liberalismo que plantea que todas las personas valen igual, me parece que
se contradice después con lo que va a ocurrir en el mismo mercado que los liberales defienden, ¿no es cierto? Porque en el mismo mercado vamos a ver que las personas no valen lo mismo. O Entonces, sea, yo no creo que las personas valgan lo mismo, pero sí creo que la decisión de cuánto valen las personas no se puede tomar arbitrariamente por parte del poder político, sino que tiene que darse en la realidad, digamos. Es sí, como si lógico. O nosotros nos sea, juntamos con un grupo de amigos, va a haber uno que ujú, va a ser más exitoso con las mujeres, va a haber otro que va a ser mejor líder, que va a decir vamos para tal lugar, vamos para tal otro, y lo van a sí, seguir, y a otro que va a tener idea y nadie lo va a pescar. Todas esas cosas determinan claramente que las personas tienen un valor distinto, pero ese valor distinto se tiene que manifestar por sí mismo en la realidad y no ser determinado de acuerdo a criterios identitarios que son necesariamente arbitrarios, ¿no es cierto? sí, po. O sea, lo importante en realidad es la igualdad ante la ley y que todas las personas tengamos un trato igual ante la ley, pero luego dentro de la realidad se van a dar desigualdades tanto en valor o en éxito y cosas así. O sea, eso dentro de la situación que tenemos con el Estado liberal, pero yo por lo menos yo soy bien crítico del Estado liberal y tengo una crítica profunda a todo eso de la igualdad ante la ley y todos esos valores, digamos, ilustrados, porque yo creo que en el fondo esos son valores que surgen de una teoría individualista, digamos, que divinifica al ser humano y por lo tanto en divinificar al ser humano, ¿no es cierto? Digamos, atenta contra la real. Eh, pero esa ya es una discusión mucho más profunda. Pero dado que vivimos en estados liberales, su funcionamiento, digamos, más óptimo esperable se da en un marco de igualdad ante la ley. Sí. Oye, esto, te tengo otra pregunta. Dice tío Cuchito que yo odio a no sé quién yo no odio a nadie, tío Cuchito. Están equivocados algunos, uno de los que nombráis es un analfabeto que está muy equivocado en mucho y el otro es un mafioso, ¿vale? Eso es todo. Vale. Oye, esto, el otro día ponte tú, en el directo de ayer o antes de ayer, dijiste que Sí, el individuo no existía porque por el tema de las guerras, creo que, o que las personas no nacen solas, en lo cual yo estoy de acuerdo. Pero sí o sea, no, creo que el es que individuo, el individuo, ujú, porque nosotros podríamos decir, y este es el conflicto, digamos, con el individualismo. El individualismo dice que las personas, digamos, son individuos. No puede decirles personas, ser humano, sujeto. No, va y le dice individuo. Y cuando tú decís, no, son personas, te dicen, son sinónimos. No, pues si fueran sinónimos, podrías decir persona. Pero la maña de decir individuo tiene un objetivo psicopolítico y tiene un objetivo ideológico claro, ¿no es cierto? Presentar un ser que es incausado. Bien, mm, si nosotros, o sea, si nosotros, ¿Mm? no sé si sea así en realidad. Creo que es como O más sea, que, no es así si bien sí es verdad que explícitamente. hay como una obsesión para a referirse a individuo y no a persona, lo cual no le encuentro mucho sentido, pero sí encuentro que si Tiene, bien es medio estúpido referirse como a que los individuos están solos y todo eso, porque vivimos en sociedad, pero las sociedades al final las forman los individuos y cada individuo tiene sus decisiones ese es propias el y problema. también las Las personas. sociedades no las forman los individuos. Ese es el error. Que las sociedades O no las sea, forman individuos. ¿y quiénes Porque, la forman? las sociedades las forman las relaciones entre los sujetos, que están a su vez sujetos, atados a esas relaciones. Si yo Pero los agarro mil sujetos en personas, general son individuos, po. si yo agarro 1000 personas y las pongo en un mismo lugar, lo que tengo no es una sociedad, son 1000 personas en un lugar. Yo para tener una sociedad tengo que tener relaciones entre esas personas. Y ahí tengo una sociedad. La sociedad no está hecha de personas, está hecha de relaciones. Sí, Sin relaciones no hay sociedad. Tú podés sí, es tener, verdad. puedes agarramos 1000 personas random del mundo, los ponemos en una isla y para que se haga sociedad tienen que surgir relaciones. Si no surgen relaciones, nunca van a ser una sociedad, aunque estén ahí todos juntos y sean todos personas. Por lo tanto, una sociedad no es una suma de personas, sino es una suma de relaciones entre personas. Pero ¿No es aquellos cierto que que es? deciden relacionarse son individuos, ¿o no? No, porque no son incausados. Sus relaciones tienen un origen. No nacen de sí mismos. Ahí está el problema, porque el individuo presupone, ¿no es cierto?, una voluntad pura. Yo estoy aquí y yo he decidido, ¿no es cierto?, en total soberanía de mi ser, he decidido que voy a relacionarme con X. Y no, porque no hay una total soberanía sobre mi ser. No existe eso. Lo que existe es que yo tengo una serie de causas relacionales que me llevan a una
consecuencias relacionales, digamos. Las relaciones que yo voy a, que voy a realizar dependen de las relaciones que me han llevado a mí a existir. No surgen por sí mismas. Digamos que podríamos decir que si bien son espontáneas, son Sí, causadas. Y el problema repito, el problema de la palabra individuo es que plantea un ser incausado. Y lo podemos ver en el verbo, digamos, porque todos estos sustantivos tienen verbos, ¿no es cierto? sí, Sujeto es el que está sujetado, digamos. Por eso decimos sujeto de derecho, está atado a sus derechos, está atado a sus contratos, es un sujeto. sí. ¿Vale? Podemos decir persona. ¿Qué significa persona? Significa máscara. Es aquel que tiene una fachada frente al mundo, que tiene un nombre, un apellido, un root. Eso es persona. Por eso tenemos personas jurídicas, por ejemplo, que no tienen ningún ser humano detrás, pero tienen un nombre, un root, etcétera. Digamos, entonces persona es máscara. ¿Cierto? ¿Qué significa individuo? ¿Cuál es el verbo que nos lleva a el concepto de individuo? Individualizar. Entonces, ¿quién individualiza? Un ejemplo es la policía individualiza, ¿cierto? Toma Ujú. y separa de un montón de seres humanos a un ser humano en específico. Por lo tanto, el Sí. concepto de individuo es un concepto que tiene que ver con una persona, un sujeto separado del resto, es decir, que lo dessujeta, ¿no es Mm. cierto? La palabra individuo, y de hecho por eso la usan los liberales, que pretenden la libertad, es un subconcepto que busca desatar, dessujetar al sujeto, para plantearlo como una entidad totalmente independiente. Porque si no, no sería individuo, sería sujeto, sería persona, pero es individuo porque estamos cortando la sujeción para separarlo y tenerlo aparte y mirarlo como una cosa aparte. Mm. Entonces, y no estoy diciendo tenerlo aparte en un sentido físico, digamos, de efectivamente tomarlo y correrlo del montón, sino tenerlo aparte en un sentido, digamos, conceptual, de mirarlo como una cosa aparte. Y al mirarlo como una cosa aparte, estamos obviando que ese sujeto está sujeto a una causalidad, está atado a una causalidad que es la que le da forma y que no puede desatarse de esa causalidad. Entonces nosotros podemos individualizar un criminal para meterlo preso, pero no podemos plantear una sociedad de individuos porque estaríamos planteando una sociedad de seres incausados. Y tú eres causado y yo soy causado y todavía no existe un ser humano que no sea causado. Sí. Entonces, lo que tú decís que la raíz del individualismo es lo que está equivocado, no lo que está más después, ¿o no? ¿Ah? Tú lo que decís es que la raíz de la palabra individuo, o sea, o el origen o la base es lo que está equivocado y el Es que resto, como el tema de defender la libertad y todo eso, ¿estás de acuerdo? no, es que el problema es que del individuo se deduce una voluntad todopoderosa, porque al ser incausado, ¿no es cierto? Ni siquiera es un animal racional o un animal político, sino que simplemente es un ser racional. Y de hecho los liberales usan mucho eso. Dicen, el ser humano es un ser racional. No, 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 un animal racional. No somos cualquier ser racional random, somos un animal que tiene uso de razón. Pues somos animal primero. Entonces se plantea, ¿no es cierto?, este ser humano como un ser cuasi divino. Y cuando se plantea este ser humano como un ser cuasi divino, ¿no es cierto?, que tiene características de Dios, que tiene una voluntad que es soberana, que habla de la soberanía individual, ¿no es cierto? Es decir, que es un Sí. ser que tiene una voluntad y una razón que son soberanas, es decir, que tienen la capacidad de dar órdenes. Ajá. Eso es soberanía, es la capacidad de dar órdenes. Entonces se plantea Sí. este ser soberano, este individuo soberano, este individuo soberano, por lo tanto, debería poder hacer lo que se le dé la gana porque, claro, es incausado, existe por sí mismo. Entonces, de ahí Sí. surge el concepto de libertad de los liberales, que yo creo que es humo. Yo soy antiliberal, pero eso no significa que yo esté en contra de políticas concretas que los liberales proponen, como eliminar el Banco Central, buena política, bajar impuestos, buena política, disminuir regulaciones, buena política, pero creo que el origen del argumento está mal, no lo que propone. Yo propongo muchas cosas que proponen los libertarios. Podríamos estar de acuerdo, en el Congreso votaríamos junto una pila de weas. La mayoría del programa libertario yo lo votaría a favor, Ujú. excepto el tema de la propiedad intelectual, por ahí toda la obsesión progre que tienen con que los maricones se casen y tengan hijos. Eh, yo no sería tan liberal con las drogas, tampoco las mantendría prohibidas. Yo soy partidario de la legalización, pero eso de así como que sea libre y que todo el mundo consuma lo que quiera y la wea,
me parece algo imprudente como norma social, digamos. Deberían existir ciertas normas en cómo nos relacionamos nosotros los seres humanos respecto a la droga, sin prohibir su consumo, digamos, ¿ya? Sí, Eh, etcétera, pero en general le votaría a favor el programa. En general le votaría a favor vale, el programa, pero por razones totalmente distintas. Ellos sí, proponen ese programa porque creen en un individuo que es soberano y que es libre, que es una especie de Dios, dueño de su vida, que es capaz de hacer lo que quiera porque se lo propone, digamos. De hecho, de ahí viene toda la autoayuda, ¿no es cierto? Es parte de una de las consecuencias de vivir en un mundo con ideología liberal. Entonces, mm, yo estoy totalmente en contra de la filosofía liberal, pero profundamente en contra de la filosofía liberal. Eso no me hace un colectivista tampoco, el colectivismo es igual de estúpido, ¿no es cierto? Porque plantea el colectivo como el ser incausado dentro del cual el individuo surge. y Pero son dos caras de la misma moneda. entre colectivismo e ¿Mm? individualismo, ¿cuál creéis que sería como el punto con el que más te identificáis? O sea, No, o hay alguna yo otra soy relacionista. relacionista. Yo no soy individualista ni soy colectivista. Yo no pongo mi foco en el grupo de personas ni en la persona. Yo pongo mi foco en las relaciones entre personas. ¿Bien? Vale, Porque ahí es donde sí, se hace sociedad, ahí es donde se hace política, ahí es donde se hace el mundo. El mundo no se hace en la persona sola y el mundo no se hace en el grupo solo. Y ni la persona surge por sí misma, ni el grupo surge por sí mismo. Todos están sujetos a una causalidad y tienen unas causas y tienen unos efectos determinados entre todos, ¿no es cierto? Que van surgiendo en la realidad. Y yo soy más realista en ese sentido, soy partidario de que la realidad opere como tiene que operar, como se supone que opera. En vez de vale, estarme inventando el mundo, que es otra patología liberal, que los liberales le transmitieron como un virus a los socialistas y a los fascistas. Entonces al final tenemos los liberales, los libertarios, los socialistas, los fascistas, todos ellos comparten una cosa en común y ahí es donde se enojan conmigo y dicen, pero si somos lo contrario, da igual, todos quieren decirle al mundo cómo tiene que ser. sí, Y eso entonces tú surge, preferís que el mundo sea como es, nomás. el mundo tiene que ser como es. Y el problema del mundo son todas las personas que quieren que no sea como es. ¿No es cierto? Y ahí tenemos el sistema, por ejemplo, actual, con todo su sistema, ese sistema de dinero fiduciario, banca central, tasas de interés fijar, la fijación de precios ahora que está haciendo el gobierno con los medicamentos, todo eso es la búsqueda de que el Sí, mundo no sea como es. Y los sí, liberales de alguna manera, en regulación. algunos aspectos dicen, en algunos aspectos se apegan a la realidad y dicen, no, las cosas tienen que ser como son, como en el tema de los Ujú, precios, por ejemplo. Estos son los precios y hay que aguantárselo. Entonces practican una sí, virtud que yo valoro mucho, que es la resignación, digamos. Si esto vale esto, esto es lo que vale, punto, san se acabó, no hay nada que hacer al respecto. Mala cueva. Si encontráis que está mucha la ganancia, el margen, porque es muy alto el precio, prodúcelo tú y véndelo y fórrate. Esa es la oportunidad ujú, que la realidad te está presentando también. Entonces, vale, es como se presenta la realidad. Y los libertarios a veces tienden a aceptar la realidad, pero a veces tienden a contradecirla, porque como son individuos soberanos, dueños de sí mismos y tienen una voluntad sagrada, entonces ellos van y dicen cómo tienen que ser las cosas. Pero los seres humanos no estamos llamados ni estamos hechos para decir cómo tienen que ser las cosas. Somos una especie más animal que vivimos en el mundo, tenemos una forma de existir. Algunos considerarán, los más ecologistas, depredadora. No es mi caso, yo encuentro que existimos como tenemos que existir y punto. Es parte de nuestra sí, naturaleza y nuestra realidad, pero, eh, pero no tenemos ninguna capacidad de definir la realidad, ¿no es cierto? vale, Y de la idea liberal de que el individuo puede definir la realidad, terminamos finalmente, y esto los liberales niegan esta conexión, pero es clarísima, en gente que cree que es burro, gente que cree que es gato, gente que se casa con estaciones de trenes. Eso viene del liberalismo, es una consecuencia lógica de la idea de que el ser humano es un individuo voluntarioso, soberano y racional que es capaz de crear el mundo como se le dé la gana. De ahí, sí, de ahí se termina en eso. No pero es por nada, no es un antojo que los gringos le digan liberals a los progres. sí, vale. Oye, pasemos de pregunta. Te tenía otra pregunta, oye, que es el futuro de la vanguardia, ¿cuándo tienen pensado volver o cómo va a funcionar el servicio de inteligencia que quieren crear y eso, que si nos podría informar un A poco. ver, el servicio de inteligencia que se está creando por la vanguardia lo está haciendo el cripto y hay que hablar con él sobre ese tema, no conmigo.
¿Ya? Ya, yo manejo lo que es trabajo calle. Algunos de nuestros efectivos han seguido haciendo trabajo calle durante la cuarentena, pero de forma más individual o en grupos pequeños. Se ha Sí. hecho muchos rescates de lienzo, se ha detectado, encontrado, ¿no es cierto?, y neutralizado activos de la primera línea, Ujú. obviamente utilizando violencia física. Todo eso ha sido hecho, digamos, de forma independiente, no de forma organizada ni orquestada, pero me ha sido reportado a mí como me han contado lo que han hecho, digamos. Vale. Eh, la vanguardia va a esperar que termine todo esto de obviamente, la El cuarentena coronavirus. y se están planeando y se están conversando en todo lo que es el comando, digamos, de Ciudadanos por el Rechazo, que es donde Vanguardia participa, ¿no es cierto? Tiene una voz y un voto en ese consejo. Sí. Eh, se están articulando lo que van a ser las siguientes manifestaciones. Ujú. Y en esas manifestaciones, claramente, Vanguardia va a tener que participar y seguir protegiendo a la gente. Sí, lógico. Vale, oye, y cuando estamos hablando de marxismo cultural y todo eso, ¿qué aspecto crees tú que es el más peligroso de esta nueva forma de marxismo? A ver, primero hay que entender que el marxismo cultural no existe. Es una frase que se utiliza para englobar una pila de cosas que no son sistemáticas. Y está bien, o sea, como recurso lingüístico funciona porque logra darle conjunto a un montón de cosas que en realidad no tienen conjunto, ¿no es cierto? Pero Sí. que a través de la articulación de la nueva izquierda han logrado Ajá. darse conjunto en la realidad y por lo tanto requieren de un nombre como conjunto a nivel lingüístico. No sé si me Ujú. di una vuelta muy hueona, pero creo que se entendió. Sí, sí, se entendió. Entender que el marxismo cultural es todo lo contrario al marxismo, es lo opuesto al marxismo. ¿Bien? No sé, yo encuentro que igual tienen cierto parecido en que el marxismo, ponte tú, quería nacionalizar todos los medios de producción y el marxismo cultural como que busca, por decirlo así, entre comillas, nacionalizar la forma de pensamiento de las personas y no dejar que piensen por sí mismos y hace como que dejen de cuestionarse las cosas y que si una persona quiere ser un gato, es un gato y si una persona quiere ser una silla, es una silla y es así y nadie se lo puede cuestionar. Entonces ese es el sentido en el que yo no encuentro parecido. Ya, pero eso es una superficialidad. Eso es una superficialidad. Vamos a lo profundo, digamos. Vamos al sumerjámonos en las bases filosóficas del asunto. Vamos a contar una breve historia de los pensamientos socialistas, ¿no es cierto? Desde Owens hasta nuestros días. Ujú. Los primeros pensadores socialistas son Owen, Rodbertus, Comte, etcétera. Y Sí. esta gente son varios. Hay hartos más, ¿no es cierto? Proudhon. Esta gente se dedicaba a pensar en este ejercicio que es un ejercicio muy liberal, ¿ah? Volviendo al tema que teníamos anteriormente o conectándolo de alguna manera con el tema anterior. Un ejercicio muy liberal que es decir, cómo yo quiero que sean las cosas y como yo soy un buen inteligente y tengo voluntad, más o menos las cosas deberían ser como yo digo, porque ¿por qué no? Si las estoy planeando bien. Esa idea media masónica de ver el mundo como una especie como de edificio que hay que construir y por lo tanto podemos dibujar el plano como se nos dé la gana. El punto es que Sí. eh, ese se llama el socialismo utópico, ¿ya? Y Sí. esos socialismos, ¿no es cierto?, pecaban de una ingenuidad fundamental, que era la no búsqueda de comprensión de una realidad previa sobre la cual había que construir. Es decir, que estaban parando un edificio, pero no estaban viendo la tierra o el tipo de terreno que había, y no estaban viendo cuáles eran las fundaciones, cuál era el hoyo que había que hacer, de cuánto profundidad, cuánto hormigón había que tirarle, todo eso no lo estaban viendo el edificio para arriba, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Entonces ahí va a llegar Marx. Y Marx va a llamarle a su postura el socialismo científico. ¿Por qué? Bueno, porque él básicamente está, digamos, parándolo encima de un terreno concreto, digamos, que sería, ¿no es cierto?, el sistema capitalista, que él hace un análisis con una pila de errores y una pila de aciertos en su libro El Capital, Sí, sí. etcétera. Ya. El socialismo, la teoría marxista planteaba que los trabajadores iban a ser cada vez más pobres y los empresarios iban a ser cada vez más ricos, y Sí, de igual alguna fue manera TikTok. ¿cómo?
Que lo cual obviamente es falso, pero sigue. pero que de alguna manera, en un momento dado, porque para el marxismo, ¿no es cierto?, las personas no actúan, el marxismo tiene un valor por encima de incluso el liberalismo, que es el marxismo puro, ¿ah? Todavía no metemos a Lenin, a nadie más. El marxismo puro tiene un valor por encima del liberalismo que no desata al ser humano, y dice, el ser humano solamente hace aquello que las condiciones materiales le permiten. En verdad no, en verdad hacemos mucho más que eso, pero es cierto que nuestras condiciones materiales determinan bastante de lo que hacemos. Sí, No todo, pero bastante. Pero para el marxismo, esa, esa determinación es casi total, ¿no es cierto? Es decir, las condiciones materiales nos hacen hacer lo que hacemos, no hacemos algo que las condiciones materiales no nos permitan, y hacemos solo lo que las condiciones materiales nos permiten. Luego, si las personas en un momento dado son tan pobres que ni siquiera tienen para comer, y en el otro lado, digamos, hay una minoría pequeña que es dueña de todo, evidentemente la única opción por actuar para sobrevivir que las condiciones materiales le dejan a esa mayoría de personas que están muriéndose de hambre es ir y quitarles todo a los que lo tienen y repartírselo, sí, ¿vale? Ese análisis es más o menos serio, es decir, si efectivamente llegase a ocurrir el hecho de que el 99% de la población no tiene comida y el sí, 0.1% de la población tiene toda la comida y todas las casas y todas las televisiones, los celulares, los computadores, etcétera, entonces obviamente que el 99,9% de la población lo único que va a poder hacer para no morirse es ir a quitárselo, ¿cierto? sí, O sea, dado ese escenario, el resultado consecuente sería evidentemente el que Marx planteó. El problema es que Marx había equivocado en una serie de cálculos respecto al capitalismo, principalmente en su análisis de sí, las crisis capitalistas, porque él planteaba que durante las crisis capitalistas los salarios tienden a bajar. Y la verdad es que los salarios durante las crisis del capitalismo, durante las crisis financieras dadas por los auge y recesión que tienen que ver con el ciclo económico, que tienen que ver con todo el problema de la banca, eh, todos estos ciclos en realidad no bajan los salarios de los obreros, sino que como suben vertiginosamente durante los auges, durante las recesiones lo que tienden a hacer es a reestabilizarse, porque habían subido más de la cuenta. Era un error de sí, cálculo al alza y no a la baja en la que generaba la crisis capitalista. Para Marx, la crisis capitalista era por un error de cálculo a la baja, es decir, los empresarios producían mucho, pero pagaban bajos sueldos y después no tenían a quién venderle lo que habían producido. Pero no es cierto. El error de cálculo es al alza. Se paga más de lo que se debería pagar y en un momento dado, por un error en la intertemporalidad de las inversiones, digamos, las tasas de interés manipuladas y la emisión de dinero sin respaldo generan, ¿no es cierto?, un error de intertemporalidad. El empresario se queda sin poder pagar lo que estaba ofreciendo por los trabajadores, por los insumos, por toda la maquinaria, etcétera, y por lo tanto quiebra, ¿no es cierto? O se ve obligado a reajustar sus costes, bajando salarios, repactando créditos, disminuyendo su producción, etcétera. sí, Luego, el error de cálculo no es a la baja, sino que es al alza. Y ahí está el error de Marx. Entonces, de ese error se deduce el error de su consecuencia final, que es que como si el error de cálculo es al alza y no a la baja, eso significa que los obreros no están cada vez peor, sino que están cada vez mejor. Tal vez no tan mejor como el empresario, exceptuando los que quiebran, por supuesto, pero sí está sí. cada vez mejor. O Y sea, efectivamente sí, todos los ciclos económicos ven que cuando termina, digamos, la siguiente recesión, el obrero está mejor que cuando terminó la recesión anterior. Y por lo tanto, no se cumple lo que Marx planteaba, digamos, su análisis económico está equivocado. sí. Eh, O sea, en eso, lo que Marx planteaba es que veía el capitalismo como una forma de esclavitud hacia el obrero y, no, por ejemplo, de hecho lo veía decía como un que, gran avance respecto de las formas anteriores de producción. Él decía que era mucho mejor que el feudalismo y mucho mejor que la esclavitud de la antigüedad y mucho mejor sí, él lo veía como un avance, un paso bueno hacia el socialismo. Para Marx el sí, capitalismo era un paso necesario y positivo en relación a lo que había habido antes. Pero claro, comparado con el comunismo era esclavitud, pero sí, comparado con la esclavitud era libertad total. O sea, Marx no lo ve como un error haber pasado del feudalismo al capitalismo, todo lo contrario, lo encuentra un paso buenísimo. sí, pero lo Y que lo yo dice digo, expresamente en varias ocasiones. sí, pero lo que estoy diciendo es que
si bien creía que el capitalismo fue un paso necesario, él creía, por alguna razón, que era injusto o un método de opresión que el empresario gane más que el trabajador y cosas así, y eso es totalmente estúpido porque si el empresario tuviera que ganar lo mismo que un trabajador, simplemente nadie querría ser empresario porque no vale la pena. Y además, Marx también, por ejemplo, tenía una teoría del valor estúpida, que es la teoría del valor trabajo, que no tiene ningún sentido. Es como el valor de algo no lo determina cuánto te demoraste en hacerlo, qué esfuerzo le pusiste, sino que lo determina la demanda o lo que está dispuesto a pagar la gente. Y eso Es más eh, complicado porque tremenda estupidez. El valor trabajo de Marx no es el mismo de Juan Bautista Say o de Adam Smith o de Rodbertus, que es el que estáis planteando tú. Ese es el valor trabajo que lo estáis relatando, ¿no? El de Marx es el de Adam Smith, el de Jean Baptiste Say, el de Rodbertus, el de Owens. El valor trabajo de Marx es más complejo porque él dice la cantidad de trabajo socialmente necesario y entonces ahí él le pone una salvedad, ¿no es cierto? Que igual está atada a la demanda, porque de alguna manera socialmente necesario significa lo que la sociedad necesita y eso significa la demanda. Por lo tanto, la cantidad de horas de personas trabajando que está dispuesta la sociedad a poner en algo va a Sí. determinar su valor final. Eso es lo que está diciendo Marx. Entonces, de alguna manera, la sociedad no está demandando la sociedad está demandando el bien, demanda, por ejemplo, la sociedad demanda flautas, pero al mismo tiempo, al demandar flautas, lo que está haciendo es demandar horas de trabajo invertidas en hacer. Ese es el razonamiento que hace Marx. Entonces, igual es un razonamiento basado en la Ujú. demanda. Tiene un anclaje muy similar al que va a tener después el subjetivismo, digamos, o el marginalismo. Eh, y eso, bueno, basta con leer, digamos, El Capital, que él siempre va a ir y volver con ese tema, va a decir, no, que la gente está pidiendo esto, luego la sociedad invierte una cierta cantidad de horas en producir eso. O sea, no es como que yo me pongo a producir algo que nadie quiere y después te digo, oye, estuve muchas horas en esto, así que tenéis que pagármelo a tanto. No es así de absurdo. Bien, es como Ujú. que al yo ver que la gente está necesitando sillas, entonces yo me pongo a producir sillas una cantidad de horas equivalente al que la gente está demandando de que hayan de sillas, ¿cachai? Y por lo Sí, tanto, las sillas valen de acuerdo a la cantidad de horas que la sociedad está dispuesta a invertir en trabajo fabricando sillas. ¿Por qué? Porque finalmente él va a ver y lo va a plantear que los precios, según su determinación, que está equivocada, ojo, pero no está tan equivocada como ustedes creen, está equivocada, pero no tanto, no es tan absurda. sí, sí. Él dice, por ejemplo, él dice, si nosotros observamos el precio del trigo en Inglaterra, él estaba en Inglaterra haciendo ese análisis, y nosotros vemos que el precio del trigo en Inglaterra es más alto que el precio del trigo en la Argentina. Ujú. Entonces, si un camión, o sea, si un barco se llena de trigo de Argentina y lo lleva a Inglaterra, van a tener un margen de ganancia mucho mayor. ¿Por qué? Porque el inglés demanda el trigo de acuerdo a la capacidad productiva que tiene de trigo su industria como inglés. Entonces, la demanda del trigo va a tener un precio que está relacionado a lo que el inglés sabe que produce Inglaterra como trigo, o que entiende que produce Inglaterra como trigo. Entonces, son una cantidad de horas por gramo de trigo mucho más alta que la cantidad de horas por gramo de trigo que hay en Argentina. ¿Por qué? Porque la tierra da más trigo en Argentina que en Inglaterra. Con menos gente, trabajando menos horas, tienes más trigo en Argentina de la que tienes en Inglaterra por un tema simplemente climático y natural. Por lo tanto, meter un montón de trigo en un barco y llevarlo a Inglaterra es buen negocio. Y eso, de Sí. hecho, creo que es un ejemplo que creo recordar que lo pone explícitamente en El Capital. Luego, no es tan fácil como decir, Marx cree que las cosas valen según el trabajo que tienen metido adentro y punto, sino que Marx cree que tiene que ser un trabajo que sea efectivamente demandado por el cuerpo social. ¿Bien? Ujú. Ahora, da Sí, igual, es igual está equivocado finalmente porque al final lo sí, que está vale es el equivocado. marginalismo objetivo. Ahora, quiero pasar a seguir avanzando en la historia del socialismo, digamos, para que no nos perdamos. Sí. Entonces después va a venir el siguiente cisma que va a ser cuando los socialistas se van a dividir en dos, la sociedad fabiana, que va a decir, bueno, como los obreros en realidad no se hicieron más pobres, Sí. vamos a tener que dedicarnos a meternos al juego de la democracia, tratar de ganar los votos de los obreros
y generar lo que se llaman las conquistas sociales. Es decir, menos horas de trabajo, sueldos mínimos, seguridad social, etcétera, ¿no es Sí, cierto? Todas las demandas todas las de sí. lo que es un estado del bienestar y todo eso. Y por el otro lado va a surgir el leninismo. El leninismo va a decir, a ver, si la revolución no va a venir sola porque los obreros no van a estar muriéndose de hambre y los empresarios no van a tenerlo todo, pero el comunismo es bueno, Ujú. deberíamos hacer la revolución igual. ¿Bien? Y entonces Sí, viene el leninismo. Y por eso los partidos comunistas del sí. mundo actual se llaman marxista-leninistas. Es decir, ellos entienden que la situación que Marx planteó no va a ocurrir y por lo Ujú. tanto hay que hacer que ocurra. Sí, Ya. vale, De ahí, eso. en el Partido Socialista Italiano, Sí. vamos a tener dos líderes en las siguientes décadas que van a dar el siguiente cisma del socialismo, digamos. Por un lado va a estar Antonio Gramsci y por el otro Sí. lado va a estar Benito Mussolini. Ujú. La Primera Guerra Mundial marca un hito porque Lenin había planteado que, enfrentado a la urgencia de sus gobiernos que los de que los obreros se enfrentaran con obreros de distintos países, digamos, los obreros iban a renunciar a su nacionalidad y se iban a unir para hacer la revolución, ¿no es cierto? Enfrentados a la disyuntiva de que sus gobiernos los están mandando a matarse con otros obreros. Sí. Y eso no ocurrió. Frente a esa Vale. situación, tanto el señor Antonio Gramsci como el señor Mussolini se van a dar cuenta de que existe un pegamento social que es la cultura. Sí. ¿Bien? Sí, sí. Y van a surgir dos posturas políticas. El socialismo, el fascismo, que es un socialismo que se sirve de la cultura propia de un país para Sí, establecer un socialismo que se amolda, socialismo nacionalista o patriota. es un socialismo que se amolda a la cultura de un país para crear, o sea, para generar un socialismo propio de la cultura de ese país, ¿no es cierto? Entonces vuelve a los socialismos utópicos anteriores a Marx, vuelve a Ujú. construir el edificio, digamos, pero va a ponerse unos límites para ese edificio que ya no son, digamos, las estructuras materiales de relaciones de producción, que era lo que había planteado Marx, sino que ahora los cimientos de ese edificio bonito que estamos dibujando como se nos dé la gana en el socialismo utópico, los, Ujú. los cimientos van a ser la cultura del país en el que estamos. Entonces Mussolini va a diseñar, junto con otros, ¿no es cierto?, el, el, el se me olvidó el nombre ahora, había un poeta, estaba este otro weón que también era socialista, que también se salió, ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidó el nombre, pero por ahí está. El punto es Sí. que van a decir, eh, la cultura italiana es así, hagamos un socialismo que sea perfecto para la cultura italiana. Y crearon el fascismo, que es el socialismo de los italianos. Y Ujú. después los nazis crearon el socialismo de los alemanes y así. Sí, sí. El Perón creó el socialismo de los argentinos, que hasta el día de hoy subsiste, de hecho están en el Sí. poder. Ujú. Y el Gramsci va a irse por la otra vertiente, y de hecho Mussolini lo manda preso. Gramsci llegó a la misma conclusión que Mussolini: la cultura es el pegamento social que impide, ¿no es cierto?, una revolución obrera. Por lo Ujú. tanto, Gramsci va a decir, si la revolución obrera no va a llegar porque la cultura se lo impide, Sí. cambiemos la cultura. Sí, y lo que dijo Y Gramsci en, fue infiltrémonos en los colegios, infiltrémonos en el Poder Judicial, si no me equivoco, y todo eso pero, era lo que él planteaba, ¿o no? pero eso es superficial, digamos, vamos a lo profundo. Lo que Gramsci está diciendo, y aquí la discusión con Marx, digamos, donde el marxismo se vuelve contrario al marxismo. Marx decía, la gente, acuérdate, la gente hace lo que las condiciones materiales le permiten hacer, lo que las condiciones materiales lo obligan a hacer. Eso decía Marx. Que se decía que Ujú. estamos determinados por unas condiciones materiales. Sí. Y Gramsci va a decir, y para Marx la cultura está determinada por las condiciones materiales. Y lo que Gramsci va a decir es que no, es que la cultura determina las condiciones materiales. Por lo tanto, está diciendo lo contrario de lo que dijo Marx. Ujú. ¿Cachai? Entonces Sí, ahí tenemos un marxismo invertido. sí, po. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, te Entonces de entiendo. ahí, a partir de eso, ¿no es cierto?, vendría, bueno, la escuela crítica de Frankfurt, la poesía negra,
y después la escuela las distintas escuelas del posmodernismo que van hasta el día de hoy, postestructuralismo, el deconstruccionismo, construccionismo, el deconstruccionismo, el post, toda la wea. Y ahí está, ¿no es cierto?, el posporno, las prácticas contrasexuales, la Simone de Y todo eso. Beauvoir, el Sartre. Está también la Sí, escuela crítica, donde está este weón de Althusser, Marcuse, etcétera. Todos esos son, digamos, los que van a ser los marxismos que van a estar ujú, puestos, digamos, en el sello de la cara de Marx, en el otro lado de la moneda, porque van a estar planteando, van a estar viendo el mundo totalmente al revés de como lo vio Marx. Marx lo vio sí, como un mundo determinado por la materia y estas personas lo van a ver como que donde la materia determina la cultura y estas personas lo van a ver como un mundo donde la cultura determina la materia. ¿Bien? sí. Y entonces, por eso yo te digo que esta idea de marxismo cultural es de hecho el concepto mismo es una contradicción porque Marx plantea la cultura como algo determinado. Sí, po. Y, y Y el entonces marxismo un cultural marxismo surge al cultural es mismo por tiempo definición, opuesto al marxismo, en realidad. claro, eso es lo que quería dar a entender. Es largo de dar a entender, pero es importante, digamos, para poder hacer el ejercicio teórico de combatirlo, porque no se puede Sí, discutir con lo que no se entiende, digamos. sí, obvio. Ahora, ¿qué es lo que finalmente termina siendo esto, este marxismo cultural? ¿No es cierto? Que termina adecuándose o acomodándose a las condiciones del liberalismo. Va a adecuarse y acomodarse a las condiciones del liberalismo para crear las circunstancias revolucionarias. A partir de que el Sí, marxismo entiende, a partir de que el comunismo, digamos, se plantea a sí mismo como una herramienta cultural de revolución, el liberalismo pasa a ser un aliado fundamental del comunismo, aunque no lo sepan. Los libertarios, los liberales pasan a ser los mejores amigos de los comunistas. Aunque ellos no lo crean, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos digan que los combaten, pasan a ser sus mejores amigos. Porque los comunistas, digamos que les desencriptaron el programa po, y los tienen hackeados. ¿Cachai? Lollapalooza. ¿Qué es Lollapalooza? un A ver si festival, cacháis lo que es Lola. un ¿Ah? festival donde van artistas a cantar y toda la weá. No. Eso. Lollapalooza es un ejercicio de subjetivación, ¿cómo se llama? Subjetivación revolucionaria. Creo que es subjetivación. No me acuerdo el Ya. concepto. Pero es revolución marxista. Lollapalooza es una revolución Bueno, comunista que está pasando ahí frente a la cara de los liberales y no se han dado cuenta. ¿Cachai? Le hackearon el sistema. Usan su mercado, todas sus reglas en su contra. ¿Me entendió, no? sí, ¿Qué es lo sí, que te voy a sí. explicar lo que es O te sea, voy a explicar lo que es te voy a explicar lo que es la subjetivación, porque creo que se llama subjetivación, si no me corrigen, porque no puedo acordarme toda la teoría de estos tipos. sí, obvio, Son sí. muchas y es Y, mucho, pero y lo que eso ocurre te es iba a lo decir. siguiente, que según cierta teoría postmoderna, porque además estos tipos usan muchas teorías simultáneamente, según cierta teoría postmoderna de uno de estos autores, el ser humano, lo subjetivo es el deseo, ¿vale? Eso es Sí, esa es la idea. Subjetivo es igual a deseo. El capitalismo crea deseo, por lo tanto crea subjetividad. La ujú, subjetivación revolucionaria es el fenómeno a través del cual creamos deseo anticapitalista a través de las herramientas del capitalismo. ¿Bien? exactamente. Sí, sí, Ya. iPhone, Starbucks, Lollapalooza. sí, Revolución, revolución, revolución. WOM, revolución, sí, etcétera. ¿Cachai? sí, Te po. hackearon el sistema. Entonces, O sea, están eh, usando el capitalismo para implantar su comunismo. el capitalismo liberal, ojo ahí, el Sí, capitalismo liberal, es decir, el capitalismo ateo, laico, consumista, sin valores, sin patriotismo, sin religión, sin aristocracia, un capitalismo enteramente burgués, consumista, desarraigado, sin identidades colectivas, sin nación. Ese capitalismo sí, está permitiendo y impulsando la revolución comunista. Ese capitalismo liberal está mm, impulsando la revolución comunista a través de darle las herramientas a los comunistas para que subviertan la cultura. sí, Reitero, Starbucks, iPhone, Lollapalooza.
un par de Sí, ejemplos, porque hay como 100.000, y yo creo que a ti al tiro se te vienen a la mente millones de formas de subjetivación revolucionaria. sí, po. O sea, lo que es básicamente que ellos están usando las herramientas que les da el capitalismo liberal para realizar su revolución cultural, que parte siendo cultural, pero por ejemplo todo esto que el feminismo, por ejemplo, es un movimiento que va entre comillas por la igualdad, pero si tú lo ves más a fondo, para ellas la única manera de alcanzar la igualdad es aboliendo la propiedad privada. Y eso también se veía en la Mira, segunda ola del feminismo en Rusia. sí, Y sí, pues, es, eso es es más básicamente. complicado. El comillas marxismo cultural, que ya dijimos que era un concepto estúpido, pero que lo Sí. usa, o sea, como concepto estúpido, pero nos sirve y por lo tanto lo vamos a seguir usando. El marxismo cultural, con todas las comillas que se merece, es un movimiento que viene de bajada, ¿no es cierto? En el marxismo clásico, ¿no es cierto? Vamos de la infraestructura a la superestructura, ¿no es cierto? Los obreros se levantan y hacen la revolución. Y por lo Sí. tanto se levantan y hacen la revolución. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales los llevan inevitablemente a eso. En el, Ujú. en el marxismo, comillas, cultural, son las élites, son las clases altas, las clases dominantes, las clases medias acomodadas, las que se van a empapar, porque van a tener el tiempo, el dinero y todo lo demás, se van a empapar de una subjetividad, de una culturalidad anticapitalista y por lo tanto van a llevar a cabo un proceso revolucionario que va de picada va hacia abajo. Baja desde la cultura y baja desde las clases dominantes hacia las clases dominadas, si se quiere, Ujú. y viene, ¿no es cierto?, desde la cultura hacia la materia. Entonces, inevitablemente, como propuestas políticas, todas buscan materializarse. Lo que pasa es que estas parten, ¿no es cierto?, de un trabajo de subjetivación y luego llegan a una objetivación. Eh, en ese Eh, sentido, obviamente, ahí también hay otro error, porque cuando tú estás en fases como la que estamos viendo nosotros hace alrededor de 10 años en Chile, desde más o menos desde la revuelta del 2011, de ujú. objetivación del proceso revolucionario, tú no podéis combatirlo culturalmente, porque la lucha cultural ya terminó, ya te lo llevaron a la calle, ya te lo llevaron al terreno físico. Por lo tanto, tu única respuesta puede ser la respuesta física. La respuesta cultural te va a tocar reconstruirla después la cultura. Porque yo no voy a conversar con alguien que ya terminó su etapa de conversación y está empezando la etapa de los combos en los hocicos, ¿me entendí? Entonces Sí, hay un error ya ahí no está como en la etapa de vamos, razonamiento y diálogo, sino que está por los combos nomás. claro, entonces ya por ahí por el 2009 que surge la Fundación para el Progreso, el 2011, no sé qué, empiezan a surgir estas fundaciones, Ciudadano Austral, no sé qué, empiezan a Fundación surgir nuevamente, todas estas sí. iniciativas que empiezan a surgir de lucha como estrictamente cultural, están Ujú. apareciendo cuando la lucha cultural ya terminó. Ya llegaron tarde, ya perdieron por poco, a ver, no aparecieron cuando había que hacerlo, aparecieron después, 10 años después, 15 años después, 20 años después, y los otros ya pasaron a una fase de lucha que es física. Y ya están Sí, poniendo las barricadas en las calles, ya están tirando las piedras. Entonces, sí, claramente, luchar desfasado no nos sirve para nada. Luchar culturalmente contra unos tipos que están luchando físicamente es tan absurdo como luchar físicamente contra unos tipos que están luchando culturalmente. ¿No es cierto? Es un desfase, es una tontería. Y creo que estamos sí. llegando al final. No sé si me extendí más de la cuenta, a veces me pasa esto. Si quería hacer alguna otra pregunta como para terminar, si quería Sí, sí. añadir un comentario para no Eh, dejarte cojo. no, mira, estoy de acuerdo contigo en eso y encuentro que sí, la batalla cultural llegó muy tarde porque en realidad, por lo menos en Latinoamérica, está toda esta cuestión cultural que ellos llevan haciendo durante muchos años, empezó en 1992, si no me equivoco, en el primer foro de Sao Paulo, que fue justo ese año que fue el primer foro de Sao Paulo, así de casualidad. En Bolivia fue la primera marcha indigenista, en Brasil primera marcha ambientalista, en Argentina primera marcha de orgullo LGBT. Y desde ese instante ellos llevaron a la calle sus ideas marxistas y todas estas cuestiones que y ya haciéndolo desde entonces y metiéndose en la cabeza de la gente, en la cabeza de la gente, y ahora hay que hacer lo que se puede, pero también hay que empezar a salir a la calle y en eso estoy muy agradecido contigo porque no, o sea, fuiste de
un pionero en salir a la calle, por lo menos aquí en Chile. O sea, yo empecé hace como 5 años, weón, para que saliéramos a la calle. Y es difícil Mm. porque es como andar acarreando ¿Tú te imaginas una manada de gatos? Obviamente no, porque los gatos no se juntan en manadas, pero hagamos un Sí, esfuerzo, sí, digamos, de imaginación más o menos complejo y dibujamos sí, una sí. manada de gatos. El problema de la ¿Ya? gente de derecha, y aquí voy a incluir a todas las subsectas, digamos, de nuestro sector, a pesar de que hay muchas que yo tal ¿Mm? vez, ¿no es cierto?, me complicarían ponerle en la derecha, como por ejemplo los fascistas o por ejemplo los libertarios. Son dos subsectas de la derecha que a veces cuesta ponerla en la derecha, incluso a veces uno quiere ponerla en la izquierda. Pero vamos a suponer que son todos de derecha, porque en el fondo se oponen ¿Ya? al comunismo, se oponen al marxismo, se oponen al socialismo internacionalista, se oponen a la destrucción de los valores tradicionales como la propiedad privada, etcétera. Entonces vamos a dejarlos todos en la derecha. Vamos a decir que el problema que tiene la gente en nuestro sector es que no tenemos perros, tenemos puros gatos. ¿Cachai? Entonces, Ujú. juntar a los gatos, estoy tratando de juntar gatos, es más difícil que la chucha. Incluso si los tenía en un corral, van a ir cada uno por su lado. Sí, ¿No es cierto? Ya. Entonces, que sí, juntar a los gatos y hacerlos ir todos juntos para el mismo lado es más difícil que la chucha. Entonces, es una pega de mierda, pero por suerte, digamos, distintas vicisitudes históricas y de todo tipo han dado los frutos que tenían que dar. Y hoy en día, y las alianzas que he hecho también, un cariño también y saludos para Loreto Letelier, si es que no está viendo, y si no, lo verá después, que también hizo un ya, trabajo tremendo movilizando a las bases de la Unión Demócrata Independiente, y ellos también engancharon, digamos, aparte de las bases de los republicanos, a los que los líderes de los movimientos republicanos no estaban tratando de mover, y de alguna manera sí, logramos encajar una buena masa de nuestro sector en la calle, y eso debería seguir aumentando y debería seguir pasando, y si surgen liderazgos que sean más efectivos y más eficientes en llevar a cabo este proceso que el mío o el de Loreto o etcétera, o el de David Yáñez, por ejemplo, aún tenemos Patria, también un tremendo saludo para sí, él. Eh, si es que surgen liderazgos más positivos que los nuestros, mejores para hacer esta labor, con más enganche, que logren llevar más gente a la calle, que logren tener mejores manifestaciones, bienvenidos sean. No queremos acá ponernos a pisotearnos, como se hace también mucho en el sector, de que si alguien está sacando la cabeza es para que se la corten. Nosotros queremos que todos levanten la cabeza porque queremos tener las mejores cabezas. Así que felices de seguir avanzando en este proceso. Mi sueño no es yo mandar a nadie y ser el que manda ninguna hueá, sino es ver a la derecha chilena en la calle, imponiendo la agenda y que los temas que se discutan sean los que nosotros ponemos en la agenda política a través de el uso de los medios de comunicación, y eso ahí falta mucho sí, también, y de la vereda, de la presión en la vereda. Eso. sí, po. Sí, o sea, súper importante aparte porque cuando uno tiene la calle, tarde o temprano va a surgir un líder político que va a ver, oye, hay gente en la calle, este sector se está movilizando y como pasó en Estados Unidos con Trump o en Brasil con Bolsonaro, tarde o temprano surgen estos líderes políticos que eventualmente llegan a ganar y mandan al país para arriba, básicamente. Entonces sí, Eso, claro, sí, por gente como Bolsonaro, como Donald Trump, como Víctor Orbán, como Sebastián Kurz, etcétera, surgen de manifestaciones en la calle, surgen de la sí, movilización. movimientos Si no hay callejeros de articulación, muchos años. claro, y si no hay articulación no hay nada, los movimientos tienen que ser articulados. Eso de que la democracia tiene que ver con las mayorías y por lo tanto si somos una mayoría silenciosa, jajaja, vamos a ganar, calladitos y haciéndonos los No, hueones, bueno, eso no existe ni funciona. Lo que funciona en una democracia, lo que manda, y esto lo sabemos desde esto lo enseñan los libertarios en la escuela de la Public Choice School, de la escuela de Chicago, eh, no. que lo que manda en una democracia son los grupos de presión. Sí, Bueno, si nosotros tenemos unas ideas que nos parece que son magníficas para el país y para la gente y que son unos valores eternos. Bueno, lo que me faltó decir a mí ayer, porque los lives de Instagram duran exacto 1 hora y si se pasan por un milésima de segundo de la hora te cortan, así que Instagram nos cortó, es que si nosotros tenemos tan buenas ideas como la defensa de los valores cristianos, los bajos impuestos, una sociedad de propiedad privada, de respeto a la patria, de tradiciones, etcétera, ¿por qué no tenemos un grupo de presión precisamente para esas ideas? Si reconocemos, estudiando
el funcionamiento del poder, que son los grupos de presión los que efectivamente gobiernan en una sociedad de tipo democrática. Entonces, obviamente nosotros tenemos que, si queremos gobernar, hacer un grupo de presión, y eso implica, ¿no es cierto?, articulación de grupos y articulación de calle. Eso, sigan viendo mis lives de Instagram. Todos los días estoy en un canal distinto, o sea, en una página distinta de Instagram, conversando con distintos chicos. Estamos cambiando también el rango etario al que llegamos. Es entretenido hacer todo esto. Y además los voy a dejar con una iniciativa, les voy a poner los datos y todo. Esta es una iniciativa que surgió de algunos amigos míos que trabajaban en la campaña del rechazo, que ahora están haciendo una iniciativa que es puramente solidaria para la gente que tiene problemas para conseguir recursos, digamos, alimenticios durante esta situación que estamos viviendo como país. Entonces yo sé que mucha gente de la que me ve, no toda obviamente, de hecho no la mayoría, pero mucha gente de la que me ve es pudiente, tiene capacidad económica, puede hacer una transferencia a un grupo de personas que están haciendo una obra caritativa de llevar alimentos en esta situación de cuarentena y llevar otro tipo de bienes a las personas que realmente lo necesitan. Así que les voy a dejar ahora, para todos los que se quedaron hasta el final del video, un pequeño clip para que donen. Ya, un abrazo. Chao, chao. Para los amigos que confiaron en nosotros y nos hicieron el depósito, se logró juntar una cantidad de luquitas y logramos comprar estos alimentos de primera necesidad, ¿ya? Lo cual conlleva un paquete de fideos, 1 kilo de arroz, 1 kilo de sal, 1 kilo de azúcar, una mermelada, una salsa, un jurel, una galleta, un paquete de cereal, un paquete de té, 1 litro de aceite, un puré y un clorogel. Como verán ahí, se están llenando las bolsas para que vean que es verdad. ¿Ya? Acá están nuestros secretarios, el Quieto, el Jonathan. La Loreto le mandamos un saludo, ya está con nosotros a la par, pero tuvo que priorizar un tema personal importante. Por eso no se encuentra acá, pero ella está en coordinación con nosotros desde su celular. ¿Ya? Quiero que esto lo vean. Esto es el comienzo de muchos días. Hay mucha gente que está necesitando, que es de nuestro sector, y no solamente la podemos ocupar para que nos dé su voto. Nosotros también tenemos que entregarle un voto de confianza y de agradecimiento. Por lo tanto, estamos haciendo esto para ir en ayuda a ellos. Espero que sigan los que puedan depositarnos, que sigan haciéndolo. Esto recién comienza, como les dije, y hay mucha gente que se los agradecerá. Prioricemos, no nos compremos una cajetita de cigarros, miren. Con una cajetita de cigarros y un poquito más se puede lograr hacer una de estas bolsitas. ¿Ya? Aquí estamos con nuestro amigo Jonathan, con el Quieto, bueno, y yo, la Gema. ¿Ya? Así que a ponerse la mano en el corazón y en el bolsillo y a ayudarnos, que esto recién comienza, como les digo, amigos, y necesitamos llegar a muchos y muchos y muchos. Seremos la resistencia con nuestro fusil. Vamos a sacarle el demonio con un proyectil, como en los tiempos de antaño a tu cautivo Gil. Ante el marxista, el capucha, el antifacil. Seremos la resistencia con nuestro fusil. Vamos a sacarle el demonio con un proyectil, como en los tiempos de antaño a tu cautivo Gil. Resistencia, autodefensa de mi pueblo de Chile. Amamos la bandera, los que le incendian son giles. Los que matan al obrero para salvar un copete, dejan los hijos tirados, después se van de carrete. Después a la primera línea se van a tirar camote, que lo quieren todo gratis, nos tienen hasta el cogote. Destruyeron todo Chile, no matarán la moral, porque estamos en resistencia, resistencia nacional. Jamás nos van a callar con insultos y amenazas, funando en redes sociales las direcciones de casa, ni con las leyes mordazas. Tenemos nuestras versiones, nunca podrán acallar, todas nuestras convicciones desaparecerán antes de poder ver un gobierno extrema izquierda disfrutando del poder. Se deberán esconder, cagó su revolución, resistencia nacional, chilenos de corazón. Ante el marxista, el capucha, el antifascista, seremos la resistencia con nuestro fusil. Vamos a sacarle el demonio con un proyectil, como en los tiempos de antaño a tu cautivo Gil. Ante el marxista, el capucha, ante el antifa, ante la lacra de la sociedad, vamos a estar en resistencia nacional.